Ejercicio con funciones racionales. Ejercicio 41 tenemos un ejercicio simple. En el numerador tenemos un solo número, por lo tanto nos falta un término que se pueda sumar y que nos indique cuál es la asíntota horizontal. Como no hay nada, suponemos que ese número es 0. Ese será el valor de la asíntota. Para hallar la asíntota vertical, tomamos el denominador y lo igualamos a 0. Despejamos x y obtenemos menos 1. Ese sería el valor de la asíntota vertical. Hasta aquí podemos determinar ya el dominio de la función, que sería x, tal que x pertenece al conjunto de números reales y x es distinta de menos 1, porque no puede tomar el valor de la asíntota. Otro dato, intersección con el eje y. Tenemos que saber en qué punto va a cortar la gráfica al eje de la y. Para eso se iguala a x a 0. Entonces tenemos la expresión algebraica, teníamos 1 sobre x más 1 y se sustituye la x por 0. Se opera y se obtiene el valor del corte. O sea que la gráfica corta en 1 al eje de la y. Bajamos los datos. Habíamos dicho que la asíntota vertical es en x igual a menos 1 y la horizontal en y igual a 0. Entonces ubicamos la vertical en x igual a menos 1, la horizontal en y igual a 0. Como el corte es en este punto, deducimos que la gráfica tiene esta forma. Y hacia la izquierda de la asíntota tendríamos una forma simétrica a la anterior. Ejercicio 42. Tenemos una expresión algebraica en el numerador y el denominador. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de factorizar las expresiones para poder simplificar. Tomamos el denominador y aplicamos diferencia de cuadrados. Para ello, calculamos la raíz de x cuadrado, que es x, y la raíz de 4, que es 2. Estas raíces se suman y se restan poniendo entre paréntesis a cada uno de los factores. Por lo tanto, la expresión original se puede escribir con el denominador tal cual porque no se puede factorizar, pero en el denominador ponemos la expresión factorizada del polinomio. Ahora podemos simplificar. El factor x más 2 nos quedaría 1 en el numerador, pero tenemos que tener cuidado, ya que al desaparecer x más 2 tenemos que igualarlo a 0, despejar x y saber que si queremos expresar el polinomio de esta manera, no podemos a x darle el valor menos 2. Entonces tenemos 1 sobre x menos 2. Vamos a trabajar de ahora en más con la expresión que nos quedó. Como no estamos sumando ningún término numérico, suponemos que este es igual a 0. Y ese valor será el valor de la asíntota horizontal. Para hallar la asíntota vertical, tomamos el denominador, lo igualamos a 0 y despejamos a x, pasando el 2 para la derecha y operando. Obtenemos que x es igual a 2 y ese es el valor de la asíntota vertical. Hasta acá ya podemos determinar el dominio de la función. X tal que x pertenece al conjunto de números reales y x es distinta de más y menos 2. ¿Por qué de más y menos 2? Porque la asíntota es más 2 y dijimos en el paso anterior, en uno de los pasos anteriores, que x también es distinta de menos 2. Entonces ninguno de los dos valores puede estar incluido en el dominio de la función. Vamos a calcular la intersección en el eje de las y. Esto implica que x vale 0.
Entonces, en la expresión original, acá teníamos x, pero ahora sustituimos la x por 0. Operamos y obtenemos que y es igual a menos 1 medio. Esto es lo que quiere decir es que la gráfica va a cortar al eje de las y en menos 1 medio. Bien, para poder graficar, entonces tenemos los datos de las asíntotas vertical y horizontal que habíamos calculado anteriormente. Ubicamos las asíntotas, la horizontal en y igual a 0, por lo tanto está acá, y la vertical en x igual a 2. Como el corte en y es en menos 1 medio, podemos deducir que la gráfica tendrá esta forma pasando por ese valor, y la otra del cuadrante opuesto. Ejercicio 43. Tenemos una fracción algebraica a la que se le agrega un número real. Lo que vamos a hacer es trabajar con la expresión algebraica para llevarlo a una forma más simple. El numerador no se puede factorizar, lo dejamos tal cual, y vamos a trabajar con el denominador. Aplicamos el caso de factoreo trinomio cuadrado perfecto, extraemos raíces a los extremos, la raíz cuadrada de x cuadrado x y la raíz de 4, 2. Multiplicamos por 2 a estas raíces encontradas, hacemos el cálculo y obtenemos 4x. Vemos que efectivamente ese resultado coincide con el término del medio del trinomio. Esto nos permite escribir la expresión como la suma de las raíces halladas elevadas al cuadrado. En realidad, como al medio de la expresión tenemos un signo negativo, restamos las raíces obtenidas y las elevamos al cuadrado. Esta sería la expresión factorizada del trinomio. Por lo tanto, volviendo a la expresión, escribimos la función nuevamente, pero el denominador lo escribimos en forma factorizada. Esto nos permite identificar factores iguales en el numerador y el denominador. Acá tenemos x menos 2 elevado a la primera. Se simplifica restando los exponentes. Por lo tanto, hacemos 2 menos 1. Esto provoca que se vaya el factor del numerador quedando en 1 y x menos 2 queda elevado a la primera en el denominador. Esta sería la nueva expresión. 1 sobre x menos 2 más 1. Tenemos que tener cuidado que acá, al eliminar el factor x menos 2, debemos igualarlo a 0, despejar la x para saber qué valores no van a pertenecer al dominio. En este caso, x no puede ser menos 2. Por eso la expresión nos queda f de x igual a 1 sobre x menos 2 más 1 para todo x distinto de 2. Para todo x que no sea 2. Es una consecuencia de haber simplificado. Analizando la nueva expresión, podemos observar que 1 va a ser la asíntota horizontal y si al denominador lo igualamos a 0 y despejamos la x, obtenemos la asíntota vertical. Hasta aquí ya podemos definir el dominio de la función como x tal que x pertenece al conjunto de los números reales y x no puede ser o x es distinta de 2. Es distinta de 2 porque es el valor de la asíntota y además anteriormente habíamos concluido de que x era distinta de 2. Intersección con el eje de la y. Esto implica que x es igual a 0. Entonces escribimos la expresión y sustituimos la de x por 0. Operamos y obtenemos menos 1 medio más 1, lo cual nos da el valor de más 1 medio.
que es el corte en el eje de las Y. Entonces, en el eje de las Y ubicamos el 1 y el 1 medio, que es por donde va a pasar la gráfica. Además, la asíntota vertical, que pasa por 2, y la horizontal, que pasa por 1. Como el corte es en 1 medio, estamos seguros de que la gráfica es aproximadamente así. Y la parte simétrica, que es esta.